Bien, pues ahora continuando, después de esta leve pausa, un poco de oración de contemplación ignaciana, analizando cómo Jesús sana y aparece en los evangelios, cómo hace para sanar esos malos sentimientos de las personas, esas cosas que tienen que pedir perdón. Y en concreto, una cosa que todavía no hemos visto, va a ser la primera contemplación, es cuando uno no se perdona a sí mismo. Que eso no lo hemos visto aún. Hay dos tipos de perdón que no hemos visto. Uno de ellos es: lo que yo he hecho, no me lo perdono. Vimos también en una de las charlas de preparación al retiro que hicimos que el mandamiento de Dios que resume todo es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Y dijimos que había un versículo que decía: ¿cómo vas a amar a Dios a quien no ves si antes no amas a tu prójimo a quien sí ves? Entonces el orden es: para amar a Dios al que no ves, primero tienes que amar a tu prójimo al que sí ves. Pero también es cierto que si tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿cómo vas a amar a tu prójimo como a ti mismo si tú a ti mismo no te amas? Y no te amas porque no te perdonas lo que has hecho. Entonces, ¿cuál es el orden? El orden primero es: primero me perdono a mí mismo para poder amar al prójimo como a mí mismo, y una vez que amo al prójimo, al que sí veo, podré amar a Dios al que no veo. Ese es el orden. Y podemos cumplir el mandamiento de Jesucristo, la voluntad del Padre, que es esa. ¿Y cómo se hace eso? Pues resulta que la evolución de ese versículo, de los tres amores, viene resumido por Jesucristo cuando al final, después de haber dicho eso, añade: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Lo especifica, es decir, yo lo he hecho primero. No tenéis que inventaros nada, no vais a ciegas. Como yo lo he hecho, lo podéis ver. Solo tenéis que coger los evangelios, meditarlos, leerlos, rezar mucho. Y así, entonces, como yo os he amado, podréis amar a los demás. Entonces voy a traer primero la contemplación de las tres negaciones de Pedro. ¿Y cómo hace el Señor con eso? Bueno, entonces voy a decir, para crear la contemplación... A ver, la cita, la tengo. Lo primero, vamos a cerrar los ojos para poder meternos en la oración de contemplación. En el momento en que Jesús sana a Pedro, que no se perdona a sí mismo. Recordemos lo que hizo Pedro. Pedro primero le dijo al Señor: aunque todos estos se vayan y te dejen, yo no te dejaré. Y después le dice el Señor a él: que no me abandonarás. En verdad te digo que antes de que cante el gallo 2 veces, tú me habrás negado 3. Entonces vamos a entrar en esas negaciones de Pedro, en lo que él no se perdona. Vamos a la noche de la Pasión, al jueves por la noche, entrando en el viernes, y de repente llegan los romanos y atrapan a Jesucristo en el huerto de los Olivos. Y salen corriendo todos los discípulos.
Vamos a imaginarnos en ese bosque por la noche, con Pedro ahí sacando su espada, cortándole la oreja a Malco, y Jesús, que toma la oreja, se la vuelve a poner, y después se llevan a Jesús y todos los discípulos se van, y se ve a Jesús alejándose con los romanos por la noche. Escuchamos las pisadas en el suelo, pisando hojas, nos fijamos en la tierra, la humedad de la noche, la luz de la luna. Y ahí estamos en esa noche, la última noche de Jesús en el mundo. Y vemos a Pedro y nos situamos en el lugar de Pedro, cómo se va acercando allí a la casa donde tenían a Jesús, que le estaban dando bofetadas y él estaba afuera, en el patio. Y dice el versículo: Pedro, entre tanto, estaba sentado fuera, en el patio, y una criada se acercó a él y le dijo: también tú estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos: no sé qué dices. Nos imaginamos a Pedro allí en el portal, las losas de arcilla, la criada mirando a Pedro, la criada reconociendo a Pedro, y él con sus sentimientos han prendido a Jesús, el Todopoderoso, el que hace milagros. Le están pegando, pueden con Jesús. A Pedro le entra miedo y él lo negó delante de todos: no sé qué dices. Entonces no puede aguantar quedarse ahí y sale del portal hacia la calle. Y hay otra criada que está entrando mientras que él sale del portal. Y mira a Pedro y mira a todos los otros que están allí. Y la criada les dice en voz alta: este estaba con Jesús el Nazareno. Y de nuevo Pedro le contesta: yo no conozco a ese hombre. Poco después, los que estaban allí hablando con las criadas, que no paraban de mirarle, se acercaron a él, a Pedro, y le dijeron: ciertamente tú también eres de ellos, porque además tú también eres nazareno. Entonces él se puso a decir malas palabras y a jurar: yo no conozco a ese hombre. Inmediatamente cantó el gallo. Escuchamos al gallo cantar, miramos el cielo, volvemos a mirar a Pedro y Pedro siente su corazón completamente destrozado. Pedro se acordó de lo que le había dicho Jesús: antes de que el gallo cante, 2 veces me habrás negado 3. Y Pedro busca a Jesús con la vista y Jesús se gira y le mira. Y Pedro no puede soportar esa visión y saliendo fuera rompió a llorar amargamente. Ahí ha llegado el sufrimiento de Pedro. Eso es lo que Pedro no se perdona. Pedro se creía muy valiente. Pedro nunca iba a abandonar a Jesús y le dijo: yo daré mi vida por ti. Y después descubre la verdad sobre sí mismo y siente su pecado. Le he fallado a Jesús.
soy un mentiroso. Jesús está dando su vida y yo le he negado. 3 veces he dicho que no le conocía de nada. Y después de llorar amargamente, Pedro ya no era la misma persona. Ya había perdido la fortaleza, se sentía miserable. Pedro el traidor. Ya no era solo Judas el traidor, ahora era también Pedro el traidor. Y van pasando los días y Pedro acaba destrozado. Pero luego Jesús resucita y Jesús viene para sanar a Pedro, porque Pedro no se perdona. Pedro no lo puede soportar. Jesús está ahí y le ha pedido que él sea la cabeza de la iglesia. Él, Pedro, el traidor, el que le ha negado 3 veces delante de todo el mundo. Y Pedro no se perdona. Y entonces están en el mar de Galilea y se ve cómo están los apóstoles en la barca. El día está apacible. Y de repente hay un hombre al borde del mar, en la playa, que les grita desde la playa: echad las redes por el lado derecho de la barca y encontraréis peces. Y ellos, que eran pescadores, dicen: no hay peces. Sabemos que no hay peces, pero bueno, vamos a echar las redes porque tú nos lo has dicho. Y cuando sacan la red y ven todos los peces que han pescado, el apóstol Juan mira a Pedro y le dice: es el Señor. Y Pedro entonces, en vez de quedarse con los peces, se lanza al agua y sale nadando con toda la velocidad que puede hacia la playa, a donde está Jesús, y allí está poniendo en unas brasas un pez. Cuando Pedro llega con Jesús, empieza a recordar, así es como Jesús hace las cosas. El único otro sitio de la Biblia, del Evangelio, en el que aparece la palabra brasa, es justo cuando Pedro estaba calentándose junto a las brasas, en ese mismo instante en que le negó delante de la criada, delante de todos los criados, mientras que él estaba allí, cuando él le negó. Y cuando llega después allí en la playa, después de la pesca milagrosa, ahí está el pez con las brasas. Así es como ha querido Dios que en su palabra quede reflejado que un momento de debilidad de Pedro está relacionado con lo que Jesús va a hacer ahora con él. Después de haber comido, le dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Ahí vemos a Pedro y vamos a analizar la sanación que hace el Señor con Pedro. Cuando el Señor le dice: ¿me amas más que estos?, a Pedro le viene el recuerdo de cuando él, todo valiente, le dijo al Señor: aunque todos estos te abandonen, yo no te abandonaré. Le ha sacado el Señor directamente el primer recuerdo doloroso. Esa soberbia que él tenía de apóstol valiente: daré mi vida por ti. Ese momento, aquella noche en la que le dice: yo daré mi vida por ti. Y aunque estos te abandonen, yo no te abandonaré. Él poniéndose por encima de todos los demás. Yo soy mejor que ellos. Yo soy más valiente, yo soy más fuerte, yo no te voy a abandonar. Yo te quiero más que ellos. Y por eso Jesús le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y le contesta Pedro:
Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Nos dicen los estudiosos de la Biblia que se compara el verbo que le dice Jesús, que es me amas, que es con el amor incondicional, con el que ama a Dios. Y sin embargo, Pedro, aunque le dice que sí, no le dice que te amo. Y no usa esa misma palabra, usa una palabra más humilde, porque se ha acordado de que ha fallado, de que él es un traidor y que lo que dijo en ese momento no lo ha cumplido. Y ya con humildad le contesta, no le contesta te amo, sino tú sabes que te quiero, que es menos que amar. Mi amor es más imperfecto. Y recuerdo que yo me ponía por encima de los demás y te decía, aunque ellos te abandonen, yo no. Y era mentira. Y ahí está reconociendo humildemente su pecado y su debilidad. Y Jesús le sana y confía en él y le dice, apacienta mis corderos. Los corderos son los más débiles de todo el rebaño. Son las crías. Y le dice, si tienes un amor muy débil, cuida de mi rebaño, de los débiles. Tú vas a ser el primer papa de la iglesia. Cuida de mis pequeñitos. Confío en ti aunque tuvieras esa soberbia. Ahora tú cuida de mis humildes. Por segunda vez, Jesús le quiere sanar otra herida y le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y ahí ya no le dice más que estos, porque ya no está en ese momento, se ha ido al otro momento. Cuando, estando allí en el huerto de Getsemaní, huye. Y le había dicho, yo no te abandonaré, y huyen todos, y no se queda, y no apresan a Pedro, sale corriendo. Entonces Jesús ya no le está comparando con los demás, sino simplemente tú, sin ponerte por encima de los demás. Tú me amas con ese amor que supuestamente me ibas a dar. Y Pedro sigue rebajando y poniendo su amor por debajo de las expectativas de lo que el Señor le está diciendo. Ese amor que me pides yo no te lo puedo dar, soy humilde, soy un traidor, te he vuelto a hacer lo mismo. Y le dice, sí Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le sana con esa confianza y le dice, apacienta mis ovejas. Nos dicen los lingüistas que ese ovejas no es el mismo ovejas que sale después, sino que se refiere a las hembras de las ovejas, que son las que, estando en el rebaño, son más fuertes que los corderos, pero son más débiles que los machos. Entonces Jesús reconoce su debilidad y le dice, porque eres débil, dale paz a los débiles. Yo confío en ti y te confío también a los débiles de mi iglesia. Y le dice Jesús por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y ojo al verbo, ya no le ha dicho me amas, ahora ya ha rebajado. Dice, por lo menos me quieres, aunque no me ames, por lo menos me quieres. Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez, porque ahí cayó en la cuenta. Me ha preguntado 3 veces. Y se fue entonces a esa noche en la que Jesús le había dicho, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y como él le negó por tercera vez delante de todo el mundo, diciendo, yo no conozco a ese hombre. Y Jesús le miró y cantó el gallo. Se entristeció Pedro, porque recordó con tristeza su traición, su debilidad. Pero Jesús esta vez le había rebajado el requisito. Ya no es me amas, Simón, hijo de Juan, me quieres. Y Pedro ahí entonces se derrumba ya, abre su corazón, con toda humildad, sabe que no le puede amar y que lo que le está pidiendo Jesús al menos eso sí se lo puede dar.
y le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Eso sí, y tú lo sabes, porque mi corazón es transparente para ti. Y Jesús le sana diciendo: he visto lo que hay en tu corazón y aún así confío en ti. Apacienta mis ovejas. Esta vez se refiere a las fuertes. Confío en ti, incluso a las fuertes te las confío. Y tú les vas a traer paz. ¿Y con qué paz va a gobernar Pedro la iglesia? Con la paz que el Señor le acaba de dar a su corazón, con la paz que el mundo no puede dar, la paz que viene de la sanación. Y Pedro en ese momento queda restaurado y recupera su fortaleza, su valentía, porque el Señor ha confiado en él, porque le ha perdonado su triple negación, porque le ha sacado esos recuerdos en los que él no se perdonaba y le ha dicho: y aún así te confío todo lo que yo quiero, te lo confío. Bueno, pues esta ha sido la contemplación de Pedro y vamos a escuchar ahora, antes de la siguiente contemplación, podéis abrir los ojos, vamos a escuchar la canción de las 3 negaciones de Pedro.